Amazon va a traer inversión, empleo y autoestima a esta región. Sobre todo la última parte, porque Amazon ha decidido, después de un análisis concienzudo, que la mejor ubicación logística que puede encontrar en el noroeste de España es Asturias. Y esto pues, es un mensaje que debería hacernos reflexionar cuando nos referimos peyorativamente a Asturias. También es cierto que ha habido una coyuntura muy favorable para Amazon y ahora, en las últimas noticias que tenemos, es que la coyuntura no es tan favorable porque con el final de la pandemia, digamos que ha reducido un poco el volumen de actividad, de negocio que tenía cuando la gente estábamos obligados a estar en casa y comprábamos masivamente a través de Internet. Pero en cualquier caso, hay que entender que podemos esperar tranquilos, porque a día de hoy no hay noticias en contra, que Amazon reabrirá, o abrirá, no reabrirá, abrirá ese centro en cuanto las circunstancias se normalicen. Yo en mi intervención hoy he hecho referencia a un presente y a un futuro que se va a producir si la situación se normaliza. No me quiero imaginar qué pasa si la situación empeora. Yo creo que en ese escenario no deberíamos ponernos nadie y en todo caso deberíamos ponernos a salvo todos, porque no queremos pensar en un escenario peor. En un contexto de normalidad, Amazon será uno de los proyectos tractores, no solo del polígono de Boves, sino de toda Asturias, que abrirá, que generará actividad económica, empleo y que ya está generando, como digo, autoestima. Y luego hay una cosa que no hay que olvidar. Amazon ya lleva muchos años operando en Asturias. Lleva muchos años operando en Asturias. Cada uno puede imaginarse cuándo hizo la primera compra, porque no quiero pensar que nadie no ha hecho nunca una compra en Amazon, hará más o menos, pero alguna yo creo que todas y todos hemos hecho. Lleva muchos años operando en Asturias. La diferencia es que ahora va a generar actividad económica y empleo y generar beneficios en Asturias. Eso es verdad. Actividad económica y empleo. Y pagar impuestos. Digo, beneficios sociales, va a pagar impuestos también.